puse esto aquí para que me molestara, de manera que no se me olvide. Hacemos el recordatorio, ¿cierto?, de que el fin de semana de feriados del mes de octubre y primer día de noviembre tenemos la Conferencia Nacional de la Viña en Santiago y va a estar muy buena. Creemos que va a ser así que queremos recordarles, animarles a que puedan apartar esa fecha. Lo decimos con harto tiempo de anticipación porque sabemos que es plata viajar a Santiago, pero es algo que hacemos como Iglesia Nacional una vez cada 2 años. Entonces, de verdad que hay mucha inversión en esto respecto de la preparación para lo bueno que va a estar. Voy a decir no veo, porque aun cuando es poco profundo este lugar, mi vista no es tan privilegiada, pero vi varias caritas nuevas cuando así que nos alegra que estén acá, son bienvenidísimos. Esperamos que se sientan a gusto. Quiero compartir con ustedes hoy una reflexión acerca del perdón. Y bueno, varios de nosotros fuimos a Osorno el fin de semana pasado, y hubo un momento en que se compartió acerca de esto. La verdad es que yo en ese momento justo no estuve porque participé de otra actividad paralela ahí mismo en Osorno. Así que no es un plagio de esa reflexión, pero sí quiero partir como desde este lugar. Y voy a orar primero para que Dios traiga algo de su espíritu, porque ahí el tema del perdón en la Biblia es ampliamente difundido y como reinsistido. Y algunas de las declaraciones respecto de él son muy radicales. Pero es necesario hacer una introducción para poner una perspectiva antes, porque si no parece como que esto fuera un martirio. Y cuando uno ha experimentado dolor profundo, producto de daño recibido de parte de otro, que me digan sin ninguna introducción que el perdón es un requisito indispensable, puede parecer como hasta violento. Así que vamos a orar primero para que esto sea algo que venga de verdad de parte de Dios y que tanto en cómo sea expresado como respecto de la manera en que lo recibamos pueda ser algo que Él pueda articular. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, ven sobre nosotros, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra de la manera en que tu Espíritu la inspiró. Permítenos recibirla para que produzca vida en nosotros. Y trae tu Espíritu para que nosotros podamos ser renovados en ti y encontremos mayor plenitud en la medida que nos exponemos a tu presencia y a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me ha tocado conversar con personas, y hace poquito tuve una conversación con alguien como parecida, de cuando a veces uno escucha un mensaje referente a invitaciones de Dios que te parecen como buenas y tú las escuchas y dices así como: a mí me gustaría experimentar esto, me gustaría hacer eso que se está invitando a que hagamos, pero me parece difícil, no sé si yo voy a poder. Y a veces como que tenemos testimonios de personas que han tenido experiencias con Dios que los han llevado a situaciones límites y han escogido bien. Han escogido obedecer a Dios en situaciones como amenazantes y difíciles. Y uno siente de pronto admiración por esos relatos y por las personas que vivieron esas historias, pero de pronto sentimos que no necesariamente vamos a ser nosotros capaces de vivir esas grandes historias. Porque nos da miedo, porque a veces las demandas que llevaron a esas personas a esas decisiones radicales a nosotros nos parecen como demasiado grandes. Y normalmente esto tiene que ver con estar como poniendo el foco en nuestra capacidad versus los desafíos que vienen de parte de Dios. Y para hablar de perdón quiero
introducir esta idea y luego partir por un relato que tiene que ver con la crucifixión y los momentos previos. Y la idea es esta: Dios jamás nos pide que hagamos algo para lo cual Él mismo no nos provea. Siempre que Él nos pide algo, es Él quien provee lo necesario para que ese algo sea posible. Si fuera imposible, si fuera inmolarnos a nosotros mismos, si Dios quisiera pedirnos algo que cause sufrimiento y nos haga mal, eso sería un sinsentido, contradictorio absoluto respecto de todo lo que sabemos respecto de Dios y respecto de lo que debiera ser nuestro conocimiento más natural acerca de Dios, que es que Él es bueno. Y producto de que Él es bueno, nosotros podemos confiar en Él. Y si a veces ciertas demandas de seguir a Jesús parecen demasiado difíciles, nosotros podemos hacer esta oración para recordar como a nuestra alma, recordarnos a nosotros mismos que Dios es bueno, por lo tanto podemos confiar en Él. Aun si lo que me pide en un momento parezca que no es bueno, aun si lo que me pide en un momento parezca amenazante o difícil, o que si obedezco, en realidad lo que voy a hacer es causarme daño y no experimentar libertad, no experimentar vida, no recibir algo bueno, lo cierto es que Él siempre nos pide cosas que son buenas para nosotros mismos. Dios tiene esta capacidad de tener una narrativa, un relato completo controlado, en el que cada vez que Él nos pide algo, aún algo que sea para su reino o para el bien de otros, siempre lo hace proveyendo lo necesario para cuidarnos a nosotros en ese proceso. Incluso en aquellos escenarios radicales como personas que llegaron a ser mártires. Incluso para ellos Dios ha provisto siempre su amor inagotable y lo necesario para que ellos puedan tener lo que hace falta para llegar a esos límites. Y teniendo eso en perspectiva, solo voy a pasear por algunos pasajes respecto de la crucifixión y los momentos antes de ella en el relato de Mateo. Y el momento más álgido comienza cuando Jesús va al monte de Getsemaní y se le ocurre invitar no a cualquier persona, sino a sus 3 mejores amigos, más cercanos, más íntimos, a quienes le había mostrado los secretos más increíbles de su corazón frente a los que se había transfigurado, quienes habían visto que Él había resucitado a una niña en una habitación donde no había más testigos que ellos, que eran Santiago, Juan y Pedro, que luego fueron los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén y los apóstoles a quienes se hace más referencia cuando partimos con el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Y en ese contexto dice que Jesús va a este lugar porque necesitaba orar y les dice a sus amigos que lo acompañen. Y les pide que puedan interceder por Él mientras Él se aparta porque está angustiado, dice, hasta la muerte. La versión NTV dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús se va y hace esta oración. Otro de los relatos de los evangelios dice que era tanto su angustia que en un momento transpiró sangre y le decía al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y dice que él hizo esta oración 3 veces. Y al cabo de 1 hora volvió y sus amigos estaban durmiendo. Entonces Jesús les dice, ¿no fueron capaces de velar conmigo 1 hora? Y los anima a que ahora sí, por favor, oren por Él. Y Jesús vuelve a orar. Y cuando vuelve, otra vez estaban durmiendo. Así comienza este relato. Finalmente, los discípulos son despertados porque viene la compañía de personas acompañadas, guiadas por Judas Iscariote, y Jesús es traicionado. Y cuando Jesús ve a Judas o Judas ve a Jesús, Judas le dice, saludos, Rabí, exclamó y le dio un beso. Y Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. La historia comienza con el desamparo de parte de sus amigos más cercanos y luego la traición por parte de también otro de sus amigos que había participado de esos 3 años con él, de todo, prácticamente todo lo que él había hecho en ese tiempo. Y Jesús sabía que era necesario que esto siguiera avanzando y dice el verso
56 del capítulo 26, que una vez que son confrontados los dos grupos, quienes estaban con Jesús y quienes vienen a apresarlo, hay un intercambio, y luego de ese intercambio dice que en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Se fueron todos. Pedro antes le había dicho que él por ningún motivo lo iba a abandonar nunca. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo en la mañana, tú esta misma noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro le había dicho, si es necesario que yo muera por ti, yo voy a morir. Por ningún motivo va a pasar eso. Y se relata aquí que no solo Pedro lo negó 3 veces, sino que la última, dice el versículo 74, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. E inmediatamente el gallo cantó. Antes de eso, Jesús es presentado delante de los líderes religiosos de Jerusalén y dice que ellos comenzaron a escupirle en la cara, a darle puñetazos, y algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Luego Jesús es presentado ante las autoridades romanas, que tienen miedo de matarlo finalmente porque advierten que él no es culpable de nada. Sin embargo, por un liderazgo débil, terminan cediendo ante las presiones y presentan esta alternativa de liberar a Jesús o a Barrabás. El pueblo pide a Barrabás, instigado por los líderes religiosos. Y dice que cuando Pilato presenta, ¿cierto?, a Jesús y a Barrabás, les dice a quién de los dos quieren que libere, porque en la Pascua se acostumbraba a liberar a un preso. Y Pilato pensó que iba a zafar con eso en ese momento, y la gente le dice, no, queremos que liberes a Barrabás. Pero no solamente dicen queremos que liberes a Barrabás, sino que se pegan esta frase. Dice, la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Eso es lo que el pueblo gritó. Luego Jesús es llevado, después de ser él finalmente el sentenciado definitivo a muerte, y los soldados hacen esto, los soldados romanos. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, burlándose como una ropa, un ropaje real. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, mientras se mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Y luego lo llevaron para crucificarlo. Todo esto pasó antes de empezar la crucifixión. Y la crucifixión no es la idea, no quiero exacerbar la idea del morbo respecto del extremo sufrimiento. No necesariamente todos sabemos los detalles de la profundidad del sufrimiento que Jesús llegó a experimentar. Pero hay muchas referencias y para mí personalmente es la que también más me impacta, a que el clímax del dolor de Jesús llega cuando finalmente hay este quiebre cósmico, él está a punto de morir, toda la tierra se vuelve oscuridad, hay un terremoto, y Jesús en ese momento recibe la ira de Dios por los pecados de la humanidad, y él declara, papá, ¿por qué me abandonaste? Y lo que me impresiona, eso quiero ponerlo como trasfondo 1. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor hacia nosotros en que nosotros, siendo pecadores todavía, a pesar de que nosotros éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Que su amor por nosotros es tal que Él no manifiesta su amor en favor nuestro porque nosotros hagamos algo bueno para merecerlo, sino que Él nos abruma con su amor inagotable, incluso en nuestra condición de enemigos suyos, cuando nos rebelamos, cuando lo odiamos. Hechos 8 comienza diciendo, introduce el personaje de Saulo y dice que Saulo estuvo totalmente de acuerdo con la muerte de Esteban. Pablo era un enemigo declarado de Dios sin saberlo.
Él era un enemigo para sí mismo, en su mente él creía que era un enemigo del cristianismo, que era una herejía, y un enemigo de Jesús, que representaba esta herejía, pero era un enemigo de Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa esto mismo, no solamente no conocemos a Jesús, sino que abiertamente lo rechazamos. Pero dije que estoy hablando de este trasfondo como introducción para hablar acerca del perdón. Y Lucas, en un relato paralelo del que acabo de leer, quien es además mucho más crudo en cuanto a la descripción de la crucifixión, dice en el verso 34 del capítulo 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno lee el Salmo 51, David, que se pega un arrepentimiento profundo, porque es exhortado por el profeta Natán, y se da cuenta que se mandó no un condoro, sino que se había alejado de Dios brutalmente, y eso había decantado en que no solo había adulterado, no solo había hecho cosas producto del ocio, sino que había terminado matando a una persona que era fiel a él y que incluso yo diría que hasta lo amaba. Cuando David hace su confesión, que está expresada en el Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado. David se da cuenta de que su pecado ha sido contra Dios. Pero en la crucifixión, nosotros sabemos que lo que Jesús está haciendo es cargar sobre sí mismo con los pecados de todas las personas en la humanidad, de todos aquellos que decidan recibir el regalo del perdón que Él es capaz de obtener a través de su muerte, de ofrecerse Él mismo en sacrificio. Entonces, en este contexto pasan estas cosas. Sus amigos más cercanos no lo acompañan a pesar de que Él explícitamente pide ayuda. Otro de sus amigos cercanos lo traiciona por un par de lucas. Los líderes de su pueblo, por los cuales él amaba profundamente a su pueblo, amaba profundamente a esa ciudad, y los líderes de su pueblo que estaban determinados hace mucho rato para matarlo, lo exponen públicamente, se burlan de él, le causan dolor físico y lo humillan en público. Luego de eso, la gente, estas mismas personas, estamos hablando de una multitud en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, una de las fiestas nacionales en que la gente peregrinaba desde todos los rincones de la dispersión para estar en esta fiesta que era la más importante de todas. Entonces estaba un grupo representativo del pueblo, no era, como pudiera decirse, como un grupo enardecido random que alguien logró traer, como traigamos los adeptos de esta cuestión, sino que era el pueblo, era el mismo pueblo a los que probablemente muchos de ellos habían comido cuando Jesús alimentó a 5.000, muchos de ellos habían comido cuando Jesús alimentó a 4.000, muchos de ellos habían sido sanados por Jesús, muchos de ellos habían experimentado que Jesús había liberado de opresión demoníaca a sus hijos, muchos de ellos habían caminado y visto a Jesús amarlos. La Biblia dice en Mateo varias veces, no recuerdo el otro evangelio porque esta semana estuve leyendo Mateo, pero varias veces dice que Jesús había días en los que con sus discípulos no tenían tiempo ni para comer, porque estaban todo el día enseñando y demostrando el reino. Y demostrando el reino en provisión, en libertad, en sanidad, todo el día. Y ese pueblo, esa gente que era tanta, que al principio se juntaban en casas, pero después llegó a ser tanta la fama de Jesús de que sanaba, y muchas veces sanaba a todos. Y a todos significaba que si se juntaban 4.000, Jesús se quedaba hasta que los 4.000 en una fila experimentaban sanidad y no comían como consecuencia de eso. Y esas personas son las que gritan, y no gritan cualquier cosa, sino que dicen, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Públicamente, en una palestra, la gente a la que Jesús le había dado todo, por quienes había demostrado un amor sistemático y persistente, hacen este grito. Entonces, ¿por qué construyo este diálogo? Cuando Jesús está diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tenemos una ilustración muy, muy gráfica de lo que David había entendido en un momento.
David entendió que el pecado que cometió contra su prójimo era un pecado contra Dios. Pero en este caso, literalmente tenemos personas ofendiendo a Dios, literalmente, escupiendo a Dios, insultando y burlándose de Dios, pegándole a Dios, haciendo todo lo posible para demostrar el mayor desprecio humanamente posible, la mayor ingratitud humanamente posible, y además llevándolo a un nivel de desamparo absoluto, porque Jesús en ese momento no tuvo a nadie, ni sus mejores amigos, ni los más cercanos. No solo no estuvieron, no fueron capaces de orar antes de que empezara a quedar la embarrada, después lo negaron con maldición en el caso de Pedro, y se fueron todos, fueron dispersados todos. Y Jesús, recibiendo eso de sus amigos, de sus discípulos, de los líderes de su pueblo, de los romanos y luego de todo el pueblo, mira a esta gente y la mira con la misma compasión y les dice: a papá, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ahora, uno ve esto y lo primero que puede pensar es precisamente en cuán inagotable es el amor de Dios por nosotros y cuán inagotable es el amor de Jesús por nosotros para resistir todo este tipo de cosas. Pero si nosotros avanzamos a Hechos 7, nos encontramos con Esteban. Esteban se menciona por primera vez en Hechos 6, que la iglesia en Jerusalén estaba creciendo mucho, empezó a haber rencillas entre judíos que eran de la dispersión y judíos que eran de Jerusalén, que se habían convertido al cristianismo, los dos grupos, judíos de Jerusalén y judíos de la dispersión, y estos cristianos judíos empezaron a tener problemas porque tenían las cosas en común, comían juntos, repartían los bienes que tenían para comer juntos, empezaron a pelear porque se dieron cuenta de que las viudas, los huérfanos, a quienes había que atender preeminentemente, que eran de Jerusalén, tenían mejores porciones que aquellos que eran de fuera de Jerusalén o derechamente del mundo griego. Entonces hubo peleas, los apóstoles escucharon las murmuraciones y dijeron: tenemos que hacer algo porque no puede ser que la iglesia se transforme en un proyecto de distribuir bien comida en mesas. Entonces escogen a 6 personas para que sirvan mesas. Ese es el concepto de los diáconos. 6 personas para que sirvan mesas. Y los requisitos para servir mesas eran que tenían que ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, intachables, para poder servir mesas. Y Esteban es una de esas 6 personas. Y en el capítulo 7, Esteban se ve envuelto en una trifulca, dando testimonio acerca de Jesús, y él empieza a exponer el Evangelio desde los tiempos de Abraham, pasando por Moisés, hasta llegar a Jesús mismo. Y la gente se empieza a enardecer, porque además estos son los primeros momentos de testimonio público, de confrontación de discípulos, que más encima ni siquiera eran los apóstoles. O sea, esta cuestión ya a través de Esteban se estaba escapando de las manos completamente, porque matamos a Jesús y la cuestión no se apagó, y habían unos pocos que eran sus apóstoles, pero ahora estamos viendo este nivel de valentía en personas que ni siquiera eran sus apóstoles. Entonces ya la cuestión se empezaba a poner mucho más compleja todavía para los líderes religiosos de ese tiempo. Y Esteban empieza a dar testimonio, contando esta historia de Jesús, para llegar a hablar explícitamente de Jesús como el Hijo de Dios. Y en un momento él tiene una visión mientras está evangelizando y ve los cielos abiertos y ve a Jesús sentado a la diestra de Dios. Para los judíos, además, la idea de un hijo y que se sienta a la diestra es una expresión de igualdad. Aquel que es hijo y que se sienta a la diestra es aquel que va a ser el heredero y por lo tanto posee todo lo que el Padre posee. Entonces, con esta visión, al describir esta visión, Esteban estaba reconociendo a Jesús como Dios. Y la gente en ese momento empieza a gritar que eso es una blasfemia terrible y lo empiezan a apedrear. Ahí yo decía, en el primer versículo del capítulo 8, se introduce el personaje de Saulo y dice que él estaba totalmente de acuerdo con que mataran a Esteban. El punto es que Esteban ve a Jesús, describe lo que está viendo, la gente se enfurece, lo empiezan a apedrear y de una forma que es imposible de maquetear,
de una forma que es imposible de emular. Nadie va a estar preparado para decir, ay, si algún día me apedrean voy a decir lo que dijo Jesús. Como para que digan, ay, qué buena frase se pegó cuando lo estaban matando. Nadie va a preparar algo así. La identificación de Esteban con Jesús fue tanta, que en ese momento, mientras lo apedreaban, parafraseó, porque su corazón fue el mismo, lo que Jesús había dicho en la cruz. Papá, a estas personas que en este momento me están apedreando para matarme, y murió, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Y el tema con toda demanda del Evangelio tiene que ver con esto. Jamás Dios nos pide algo, sobre todo en estas cosas que implica formas de demostrar su amor a otros, que Él no haya provisto sobreabundante para abrumarnos a nosotros primero. Si Él demanda de nosotros perdón, es precisamente porque su amor por nosotros, expresado en perdón, es tan sobreabundante, hay una determinación de parte suya tan absoluta a querer perdonarnos, que es como uno puede imaginarse a Jesús viniendo a sentarse en un lugar para recibir a sus hijos, a nosotros todo el tiempo, cuando nos empezamos a alejar de Él, cuando empezamos a guatear y a tomar decisiones que nos apartan derechamente de Él, como hoy día lo voy a esperar para perdonarlos. Y nosotros podemos no llegar, pero Él se sigue sentando en ese lugar porque sus promesas son inamovibles. Entonces Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos y nos arrepentimos, entonces Él está siempre en ese lugar. Siempre está en esa parte donde nos está esperando para volvernos a perdonar. El tema es que, por un lado, está este amor abrumador de Jesús expresado en perdón, de una forma loquísima. Pero luego tenemos el testimonio de este otro hombre que nos muestra que esto no es algo que puede hacer solamente Jesús de manera exclusiva. Y de hecho, a mí me parece que esta expresión de identificación con Jesús tan radical y este perdón tan extraordinario, me parece que incluso hay cierta meticulosidad en la inspiración bíblica para que nos quede claro que tampoco era un apóstol. O sea, para que tengamos mayor convicción y entendimiento nosotros de que esto es para la gente común. Si bien se dice que el testimonio de Esteban era el tremendo testimonio, era una persona reconocida como alguien que amaba profundamente a Jesús, no era una persona que nosotros podamos decir fue uno de los especiales que estaba más cerca de Jesús, entonces recibió alguna provisión que para nosotros ya no está. Como para que podamos justificarnos un poco de que nosotros no somos ese tipo de personas o este tipo de cosas no está a nuestro alcance. Pero Esteban era una persona común. No era Jesús, no era siquiera uno de los apóstoles de Jesús, y sin embargo, por ser discípulo de Jesús y amarlo profundamente, llevó a que su corazón pudiera hacer este tipo de declaración extrema en este momento. Y desde esa plataforma, desde el entendimiento de que el perdón es una experiencia que primero nosotros debemos recibir. Y debemos recibir en dos dimensiones. Dios quiere que nosotros entendamos que su perdón es algo que está tan determinado en su corazón de ser extendido en nuestro favor, que Él de verdad nos puede perdonar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y luego, Él quiere que nosotros seamos capaces de recibir ese perdón y como primera respuesta al recibir el perdón de Dios, lo que Él espera es que nosotros seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Que entendamos que ese perdón que Él nos brinda es tan extraordinario, es tan purificador, que efectivamente cuando Él nos perdona, es una contradicción de términos el que nosotros no nos perdonemos, porque su perdón nos limpia, nos quita la culpa, la remueve. Literalmente, en lo espiritual, Él la saca y la elimina. Por lo tanto, si yo he hecho algo y me he arrepentido delante de Dios y Él me ha perdonado, lo próximo que tengo que hacer es perdonarme yo mismo. Porque Él me ha liberado legalmente y afectivamente de toda culpa asociada a lo que sea que yo haya hecho. Entonces,
la primera experiencia con el perdón tiene que ser la de ser perdonados. Inmediatamente como respuesta a eso, debemos ser capaces de entender que si Jesús ya no nos condena, entonces no tiene ningún sentido que nosotros nos condenemos a nosotros mismos. Porque para eso murió Jesús, para justificarnos, entre muchas otras cosas increíbles que han pasado como consecuencia de su muerte y resurrección. Él nos ha justificado. Legalmente ya no somos culpables delante de Dios por los pecados de los cuales nos hemos arrepentido y por la vida que teníamos antes de conocerlo y por las cosas que hacemos después de conocerlo, a veces terribles, a veces en algunos casos más terribles que las que hicimos antes de haberlo conocido. Pero si nos arrepentimos, si confesamos y nos arrepentimos, Él nos vuelve a perdonar. Entonces, si Él nos ha perdonado y nos ha limpiado, podemos también nosotros perdonarnos. En Mateo 18, 21 al 35 hay una parábola, que es la parábola del deudor que no perdona, que ilustra esta idea de lo abrumador que es en proporción el perdón que Él nos brinda versus el perdón que Él demanda de nosotros. Y se habla de cantidades de plata, de una persona que le debía plata al rey, una cantidad ridícula de grande, y que el rey le dice, o me pagas, o voy a venderte a ti y a tu esposa y a tus hijos. Así de mucha plata debía. Y la persona ruega y el rey lo perdona. Pero cuando se va se encuentra con un paisano, un vecino, que le debía plata y que le debía un par de chauchas en proporción a lo que a él había sido perdonado, y él finalmente no lo perdona porque esta persona le ruega y lo tira a la cárcel. Entonces el rey se entera porque hubo testigos de esto y lo trae de vuelta y lo mete en la cárcel. Y pierde el perdón que había obtenido. ¿Ya? Esto solamente para ilustrar de nuevo como la proporción que hay entre el perdón que Dios nos da y el tipo de perdón al que nosotros se nos invita a dar. Y voy a correr en los próximos puntos porque si a alguien le interesa le puedo dar citas bíblicas, pero la falta de perdón pasa esto. El perdón es indispensable para nosotros, pero la falta de perdón genera un montón de cosas terribles en nosotros mismos. A veces uno no quiere perdonar porque hay una sensación de que es injusto perdonar a aquel que me ha hecho algo demasiado malo, o aquel que me ha hecho algo demasiado malo y no se arrepiente, o aquel que me ha hecho algo demasiado malo y muchas veces. Y lo puedo perdonar hoy día, pero yo lo conozco y sé que mañana me lo va a volver a hacer. ¿Por qué voy a perdonar a alguien que sé que no se arrepiente y va a volver a hacerme lo mismo? Y pensamos mucho acerca de las razones sobre por qué no perdonar, porque pensamos que el perdón tiene que ver con la persona a la que perdonamos. Y no advertimos que el perdón tiene que ver con nosotros y con Dios, no con aquella persona que nos hizo daño. Entonces, primero, el perdón es un estorbo. Hebreos 12:1 dice esta idea de que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. No perdonar es un tremendo peso que te cansa espiritual y emocionalmente. En el tiempo, cuando uno retiene resentimiento contra alguien, eso va generando un desgaste en nosotros. A veces las personas que nos han dañado pueden ser, en algunos casos, indiferentes, en otros casos hasta perversas, al punto de que la persona ni se acuerda de que me destruyó la vida, ni se acuerda de las cantidades de veces que me hirió. A veces son nuestros papás que ya murieron. A veces la gente que nos hizo daño no está ni ahí, ni siquiera le importa, le hizo daño a tanta gente, o teníamos tan poco valor nosotros que no le importa. Y nosotros creemos que hay un sentido de justicia en no liberar perdón, pero la única persona que termina siendo atormentada por eso somos nosotros mismos. Y hay un agotamiento producto de eso. Segundo, el no perdonar es un estorbo para ser perdonados. La Biblia desarrolla esta idea ampliamente. Si nosotros no discernimos que lo que el Rey nos perdonó a nosotros es tanto más grande y sus consecuencias eran tanto más terribles que lo que nosotros tenemos que perdonar a otros, eso pone un tapón en el fluir de la gracia que Dios quiere darnos para seguirnos perdonando persistentemente a través del tiempo. Y en esto hay que ser cuidadoso de no ser livianos, porque a veces uno puede estar pensando en alguien que hizo algo que me molestó, pero el que está al lado mío puede haber experimentado algo terrible. Entonces, ¿cómo procesamos esto? Puede ser muy distinto para mí que para el que está al lado.
Sin embargo, a pesar de que tú hayas experimentado algo que pueda ser terrible, el amor de Dios es tanto que Él no quiere pedirte que tú perdones como una exigencia, sino que Él quiere proveerte lo necesario para perdonar, para mostrarte más abundantemente su amor. Además, el no perdonar es un estorbo para nuestra adoración. Mateo 5, 22 y 24 relata esto de que si tú estás a punto de presentar una ofrenda delante del altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, mejor deja tu ofrenda, anda, reconcíliate con la persona y después vuelve y trae tu ofrenda. Y con ofrenda nos estamos refiriendo a tu servicio, a tu adoración, a lo que sea que quieras hacer para decirle a Dios que lo amas. Ponlo en pausa, porque para Dios la reconciliación entre aquellos que son sus hijos es más importante. Estoy hablando, cuando digo son sus hijos, estoy hablando de gente dentro de la iglesia. Sin embargo, el perdón es tan necesario para nosotros, no solamente como una expresión de su amor a aquellos que también son parte de la familia, que incluso a nuestros enemigos somos llamados a perdonarlos. Y a perdonarlos como radicalmente. La falta de perdón es también un estorbo para nuestras oraciones. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Es lo primero que tenemos que hacer al momento de orar. Si no hacemos lo primero que se nos dice que tenemos que hacer, lo que viene a continuación empieza a carecer un poco de sentido o pierde fuerza al menos. Y lo último, esto que ya insinué, pero lo digo explícitamente, el perdón incluso es un acto egoísta. No sé si existe un buen sentido de la palabra, pero es un acto egoísta porque lo que hace es desarraigar en nosotros las raíces de amargura que terminan tiñendo nuestra vida completa. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo la he tenido, de relacionarnos con personas que han sido víctimas de la agresión de parte de otra, de deshonestidad, de cosas que dañaron profundamente, pero estas personas en su dolor llegó a ser el dolor tan protagonista de su vida, y no estoy hablando de un proceso de duelo, porque los procesos de duelo implican que nosotros conectemos con el dolor, eso es necesario. El dolor nos dice que algo está rompiendo claramente el diseño de Dios. Cuando un acto injusto ocurre y nos daña, jamás la Biblia nos dice que no sintamos dolor. Nosotros, de hecho, somos invitados a llorar. Y no solo somos invitados a llorar, sino que somos invitados a llorar con los que lloran. Entonces, el experimentar dolor cuando algo malo pasa o cuando algo malo nos pasa, está perfecto. Pero cuando, como consecuencia de advertir que alguien hizo algo injusto, más allá del duelo, dejamos que el odio empiece a consumirnos y a volverse un protagonista en nuestras vidas, eso muchas veces termina haciendo que las personas consumidas por su dolor terminen transformándose en victimarios de otros inocentes. Porque cuando tu propio dolor te nubla hasta ese punto, dejas de ver a cualquier otro. Y puedes llegar incluso a transformarte en alguien que hace exactamente las mismas cosas que te trajeron a ti a esta condición. Porque el dolor nubla el juicio completamente y tiñe de amargura la vida completa. Entonces, esto no tiene que ver con cuán grave sea lo que alguien haya hecho en tu contra. Tiene que ver con, primero, cuánto amor hay de Dios para nosotros en perdonarnos. Segundo, esto es algo accesible para la gente común. Tercero, Él provee lo necesario para que sea accesible. Y cuarto, es evidente que no podemos trivializar que es distinto perdonar A que perdonar B. Sería absurdo pensar que da lo mismo el tipo de daño respecto del esfuerzo que implica perdonarlo. Mientras más grande el daño, más hay que estar dispuesto a confiar como absolutamente en que el perdonar es bueno, porque Dios lo dice. Y como Dios es bueno, entonces perdonar, aunque me parezca antinatural, va a ser bueno, porque confío en su bondad. Mientras más grande sea el daño, más confianza voy a necesitar.
Pero mientras más confiamos en la bondad de Dios, más experimentamos la bondad de Dios. Entonces, esto puede ser algo totalmente disonante para nuestra mente y para nuestro corazón, porque como que atenta contra nuestro sentido de justicia natural. Si nadie hace justicia, a veces sentimos esta sensación de que el no perdonar es el único vestigio de justicia que puede quedar. Es como, al menos, el rencor en mi corazón es lo único que queda para atestiguar que lo que hizo esta persona estuvo pésimo, fue horrible, fue malísimo. Y ese sentido de justicia en nosotros no trae justicia a nada ni a nadie, sino simplemente amargura y dolor para nosotros mismos. Entonces, mientras más grande el dolor, más difícil perdonar, pero más grande la provisión que está dispuesto Dios a darnos, y más lo que Él termina revelándonos de su propio amor y de su propia bondad cuando nosotros nos atrevemos. Entonces, yo quisiera que pudiéramos orar. No quiero enredarme en decir muchas cosas más, como para tratar de tocar algo más hondo en lo sensible del corazón de cada uno. Pero Dios quiere darnos perdón todo el tiempo y que nosotros lo recibamos y luego lo extendamos a este nivel de perdonarnos a nosotros mismos. Luego, Dios quiere que nosotros pidamos perdón. Y tercero, Él quiere que nosotros perdonemos. Todo esto está traído, y ¿por qué yo quise compartir esto específicamente? No porque lo escuché la semana pasada y no se me ocurría nada más, sino que nuestra iglesia tiene en su nombre la palabra casa, y para nosotros esa palabra expresa el sentido de familia. Y esto es, aunque sea chiquitito, es un auditorio y están escuchando a alguien exponer, y a veces este formato hace que el sentido de familia sea difícil. Y a veces le ponemos un café para que lo facilite un poco, pero un café es algo superficial. Es un tremendo desafío atrevernos a compartir nuestras vidas con otros. Implica un esfuerzo. Y un esfuerzo en muchos niveles. Implica tiempo, implica ganas. Cuando a veces no me gustó la cara de este compadre, entonces no me dan ganas. Hay muchas barreras que sortear para decir, ¿realmente una iglesia puede ser una familia? ¿Realmente si con todas estas personas que no conozco puedo llegar a tener una relación que sea significativa, o puedo tener una sonrisa en un café? Y la verdad es que si nosotros asumimos el desafío, primero de reconocer que somos familia aunque no queramos, o sea, si yo he creído en Jesús, llego a ser parte de la familia de Dios, soy su hijo. Entonces todos aquellos que han creído en Jesús son hijos igualmente y por tanto mis hermanos. Entonces la realidad de ser familia es una realidad objetiva, no es algo que podamos eludir. Pero nosotros podemos elegir si vivimos en dinámicas relacionales familiares o no. Y cuando nosotros sorteamos las primeras 80 dificultades que tienen que ver con ganas, tiempo, motivación y que ya son difíciles, nos encontramos con la parte más difícil, que es precisamente advertir que para tener una relación significativa con alguien vamos a tener que asumir el riesgo, y es un riesgo de una probabilidad 1 sobre 1, o sea, va a pasar, de que encuentre cosas en el otro que no me gusten, de que yo haga cosas que al otro no le gusten y lo dañen, y de que el otro haga cosas que no me gusten y me dañen. Por lo tanto, para poder tener una dinámica relacional sana y familiar, tenemos que reconocer que en el tiempo vamos a tener que pedirnos perdón y vamos a tener que perdonarnos. Si nunca hemos tenido experiencias al interior de la iglesia y llevamos mucho tiempo y nunca hemos tenido experiencias de perdonar, pedir perdón y ser perdonado, es porque nunca hemos tenido una relación significativa con nadie y nos hemos conformado con mantenernos a salvo en relaciones superficiales. Y cuando uno se conforma con eso, obviamente la palabra familia aplicada a la iglesia termina siendo para nosotros un letrero nomás. Incluso una señal de hipocresía. Es como esta gente se llena la boca hablando de esta cuestión, pero nunca nadie ha sido realmente familia para mí. Porque implica un tremendo riesgo. Pero además de esto,
que va en la dirección de que para poder ser familia, para poder experimentar unidad, y la unidad es lo que desata el mover del Espíritu, eso lo dije en el tintero, la unidad es lo que desata el mover del Espíritu en una dimensión nueva, pero además de esto, el perdón quiere traer sobre nosotros libertad, quiere sanarnos. Cuando nosotros le creemos a Dios, muchas veces lo que experimentamos es una libertad espiritual. A veces hay personas que en el hacernos daño se transforman en vehículo de las tinieblas, incluso para traer opresión demoníaca sobre nuestras vidas. Y la única forma de expulsar las tinieblas de nuestro interior y despojarlas de toda autoridad para seguirnos haciendo daño por lo que un día nos hicieron, es perdonando. El perdonar a alguien que te hizo algo terrible es como romper un contrato con las tinieblas que despoja toda autoridad, aunque tú hayas sido la víctima, aunque a ti te hayan hecho lo malo. Si es que tú logras llegar a ese punto de perdonar, puedes experimentar libertad espiritual de opresión de las tinieblas. Entonces, hay cosas en la Biblia que dichas de una sola forma van a parecer durísimas, porque lo son. La Biblia dice, si tú no perdonas, tu Padre no te perdona. Lo dice explícitamente, lo dice varias veces para que no quede duda de que está bien la traducción. Eso es lo que dice. Pero siempre, 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 siempre nuestra experiencia primera con Dios es recibir su amor y su gracia. Jamás Dios nos pide que hagamos algo que Él no nos haya dado primero. Nunca nos pide que expresemos un amor que no sea mucho más chico que Él ya nos demostró. Entonces, Él no pide esto como un requisito, sino que está diciendo, si ustedes han entendido lo que pasó en la cruz, van a tener una provisión en su interior a través del Espíritu para perdonar cosas que para ustedes serían imposibles. Entonces yo no les pido que ustedes hagan un acto propio de algo imposible para ustedes, sino que les pido que crean que si ustedes perdonan, yo voy a proveer lo que sana el corazón. Repito esto, y con otras palabras. Uno a veces cree que el dolor tiene que irse para poder perdonar. Y uno está esperando eso. En la medida en que yo sea sano o sana, entonces voy a poder perdonar. Y lo postergo a 15 años. A revictimizarme y experimentar procesos de restauración para que cuando esté sano, entonces perdone. Pero la Biblia muchas veces funciona así en sus declaraciones y lo que nos enseña acerca del mundo espiritual. Cuando nosotros declaramos con nuestros labios en obediencia a lo que sabemos que es verdad, entonces el Espíritu viene y da sentido a nuestras palabras y hace eco en lo espiritual. O sea, yo puedo no querer perdonar a alguien, pero entiendo que lo tengo que hacer y lo digo. Y en ese decirlo en obediencia viene la provisión de Dios que sana y que trae libertad. Entonces, no hay que sentir ganas de perdonar para perdonar. Es obedecer para ser libres. Y esto trae una serie de cosas muy, muy, muy buenas. Pero vamos a hacer este ejercicio. Y yo te animo, voy a ser bien explícito en esto, pero... Aleluya. Quiero ser bien explícito en esto. A veces nosotros nos manejamos tanto en cosas teóricas que de pronto entre nosotros hay personas que tienen cosas en contra unos con otros y nunca hacemos el ejercicio de, sabes que si tú tienes algo contra alguien que está aquí, o tú sabes que alguien tiene algo contra ti porque tú hiciste algo que estuvo mal, ya sea que te toque perdonar o pedir perdón, este es un buen lugar para hacerlo y es un buen momento para hacerlo. Esto no es que esto es algo que pueda pasar, estas son cosas que pasan. Todo el tiempo tenemos cosas por las que perdonarnos. Y el perdonarse es tan como natural en la vida cristiana que Juan dice, cuando pequen, Dios es fiel y justo para que sean limpios, pero arrepiéntanse. Confiesen y arrepiéntanse, porque esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque el reino ha venido, el Espíritu habita en nosotros, somos santos, pero seguimos pecando.
porque ese reino que ha venido todavía no está consumado. Existen estas dos eras en nuestro interior. El reino consumado que ya está metido en nosotros, pero que no lo llena todo todavía. Entonces el pecado es parte de. Y el pecado se manifiesta en que le embarramos. Hacemos cosas, nos quedamos cortos con promesas, guateamos, somos indiferentes en los momentos en que el otro necesitaba que estuviéramos. Y un sinnúmero de cosas que pasan que están mal. Entonces lo primero yo quiero animarte a que si el Espíritu Santo hace esto, y nosotros no somos buenos para hacernos los tontos de ver que soy una historia de otro lugar, de otra gente, pero la Biblia dice literalmente, si tú vas con tu ofrenda y te acuerdas de que alguien, ni siquiera de que le hiciste algo a alguien, de que alguien tiene algo contra ti, deja la cuestión, no importa que estés a la vista de todos en el templo, llegando al altar, así como a punto, déjalo, vuelve, anda, reconcíliate y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Por qué? Porque esto es un estorbo para escuchar a Dios. Es un estorbo para ver a Dios. Es un estorbo para tu propia ofrenda. Va a dejar algo ahí que no vale nada. Porque no estás queriendo conectarte con lo que para Dios es más importante. Entonces, mientras yo empiezo a hacer la invitación para cosas como expresiones de perdón y perdonar, yo te animo a que si tú tienes algo contra alguien de este mismo lugar, como no dejes pasar esa oportunidad. Y no nos hagamos los lesos así como estar mirando de reojo quién se va a parar. Para después preguntarle al que está al lado, oye, ¿tú sabes lo que le pasa? No tiene que ver con promover ese tipo de cosas, tiene que ver con que estas son cosas que pasan y nos pasan a todos. Y son cosas que hacemos, cosas que cometemos, para no decir así como que somos víctimas de un poder exterior y no tenemos parte. Hacemos cosas malas, todos, no importa cuánto amemos a Dios, hacemos cosas malas. Entonces lo primero es eso, si en este ratito el Espíritu te amonesta y te dice, oye, esto, sea perdonar o pedir perdón, te animo a que lo hagas. Luego, si el perdón que necesitas en tu vida es para ti mismo, para ti misma, yo te animo a que podamos partir por eso. Y te invito a que podamos sacar el espacio, no es necesario, salvo que alguien quiera extender, como levantar su mano en el lugar donde esté y que alguien más ore por él, lo hacemos. Pero yo te quiero invitar a tener un tiempo en el que vamos a invitar al Espíritu Santo para poder tener un espacio para perdonarte a ti mismo. O sea, primero recibe el perdón de Dios, el cual se obtiene mediante la confesión y el arrepentimiento. La Biblia enseña esto una y otra vez. Para ser perdonados hay que confesar y arrepentirse. Si yo no me arrepiento de algo, si yo no confieso algo, ese pecado está retenido sobre mi vida. Dios no perdona el voleo, perdona cosas específicas. Lo perdona todo, pero hay que nombrarlo de a uno. Y entonces, lo primero es recibir el perdón de Dios y perdonarte a ti mismo. ¿Ya? Y luego vamos a hacer esto de perdonar a otros, y el perdonar a otros puede ser un poco más intenso porque implica libertad a veces espiritual. Pero quiero que tengamos este primer tiempo como contenido de que nosotros podamos recibir el amor de Dios. Así que vamos a orar en esa dirección. Yo te invito a que puedas tener un tiempo de oración en el que invites al Espíritu Santo para que Él pueda hablar acerca de lo que Él quiere mostrarte, aquello en lo que Él quiere perdonarte, y puedas experimentar lo que Él quiere darte hoy. Si es necesario salir de tu posición o hacer espacio, que haya la libertad para hacerlo, tampoco es obligación, pero que podamos estar cómodos en esto. Y vamos a estar calladitos un rato para que cada uno tenga tiempo para eso. Te invito a que puedas tratar de concentrarte en esto. Que el Espíritu te hable acerca de tu necesidad de pedir perdón y el poder dejar que ese perdón llegue tan hondo que puedas perdonarte a ti mismo.